Fíjate a Filipenses 2. ¿Cómo tuvo que venir Jesús para vencer por nosotros? ¿No? Él vino como un ser humano, ¿no? Porque él tenía que tomar nuestro lugar. En Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes ¿a quiénes? A los hombres. Él se hizo semejante a nosotros, y estando en la condición de hombre, ¿no? Un ser humano, ¿no? Que nació de una mujer, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Se humilló a quién? Al Padre. Él le dijo al Padre antes de ser crucificado, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se... ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? El Padre, cuando envió a Jesús, que Él viniera a morir en la cruz por nosotros, ¿no? Y Él llevara nuestros pecados y nuestra condición de maldición, nuestras enfermedades, nuestros dolores, ¿no? Nuestra pobreza, nuestra miseria. Y Él se humilló, y Él vino y murió por nosotros. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, ¿no? Porque Él tenía que sufrir de una manera multiplicada todo lo que una persona puede sufrir en esta tierra, porque no lo hizo por uno, lo hizo por todos. Y en ese momento, en esa condición que Él estuvo, Él se hizo pecado, Él llevó todas las enfermedades en su cuerpo. Imagínense, si una enfermedad nomás cuánto causa estrago, y cuánto dolor, y cuántos síntomas. Imagínense ahí en la cruz Jesús llevando todas las enfermedades en un mismo momento, y todos los dolores, y toda la humillación, y toda la opresión, porque dice que también Él sufrió por el castigo para que nosotros tengamos paz. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aleluya. Y la separación con su Padre, porque Él nunca se había separado del Padre. Es por eso que Él clama: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y encima le dieron latigazos y le desgarraron las carnes, y Él murió ahí como si fuera un malhechor, y desnudo, y fue humillado. ¿Y todo lo hizo para qué? Simplemente para que nosotros digamos qué pena todo lo que Jesús sufrió. No, para tomar nuestro lugar y destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y darnos a nosotros ahora victoria sobre todas las cosas. A nosotros no nos cuesta lo que Él hizo, pero a Él sí le costó. A Él le costó su vida, a Él le costó todo. Él se despojó totalmente de todo lo que tenía para morir por nosotros en esa cruz, para que ahora, al mirarlo a Él, ¿no?, nosotros podamos ver la victoria. Jesús venció por nosotros, dice acá en el versículo 9, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Después que todo Él hizo, se humilló, murió, resucitó, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, Señor de todo, Señor de la sanidad, porque Él venció, Él compró nuestra sanidad, Señor de la paz, el Señor de la fe, la prosperidad, de la prosperidad, ¿no?, de todas las cosas. Y Él nos dio ahora en Mateo 18 ese nombre que es por encima de todo nombre, que tiene toda autoridad, poder, ese nombre que es sobre todo nombres, sobre todo cáncer, sobre toda enfermedad, cualquiera que sea el nombre, cualquiera que sea la situación. Él dice que si tú entiendes que hay poder en su nombre, las tinieblas van a huir, la enfermedad tiene que irse, la pobreza y la escasez se tienen que ir, el problema en tu casa se tiene que ir,
Cuando tú pones a Jesús en el medio de tu vida, entonces el diablo no tiene ningún poder para seguirte engañando y viniendo a traer desgracias. Y es el tiempo que nosotros le digamos a la iglesia del Señor al diablo, fuera de vivir en el nombre de Jesús. Y lo echemos de todo el ámbito y reinemos en vida por medio de uno solo. Este es Jesucristo. En Mateo 28, Jesús, después de resucitar y todo, Él da a su iglesia, y esa iglesia ahora somos nosotros también, le da todo poder y toda autoridad. No solamente la autoridad en la tierra, es la misma autoridad que está en el cielo. Jesús nos delega la autoridad que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Dónde está esa autoridad? Está en su nombre. Sí. Dice acá en Mateo 28, versículo 18, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jurisdicción también significa tener un ámbito, una autoridad en todo, ¿no? Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. ¿Id con qué? Con esa autoridad. Y significa todo reino también, porque Jesús es el Rey de Reyes y dice toda jurisdicción. O sea, ahora Él es Señor de todo ámbito legal y espiritual, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en todo. Él es. Y Él ha ofrecido darnos esa autoridad. Y Él nos delegó y nos dio. No es que tú eres Jesús, no, sino que Él... Eres carne de su carne, hueso de sus huesos. Claro, tenemos la vida de Él, ¿no? Nosotros, ayer le decía a una persona, mira, a veces decimos nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿no? Y decimos así, somos el templo, entonces Él vive acá. Pero Jesús, cuando habló acerca de la unidad que había con Él y el Padre, y la unidad que nosotros íbamos a tener con ellos, dice: tú en mí y yo en ellos, para que ellos sean uno. ¿Con quién? Uno con el Padre y uno con Jesús, y también uno con el Espíritu Santo. Entonces, nosotros estamos revestidos del Señor por dentro y por fuera, no solamente aquí. No, ese no, Él es Señor de todo tu ser, de todo tu cuerpo, de todo. Tú has sido bautizado, dice la Biblia, en el cuerpo de Cristo. Estás introducido dentro. Tú Amén. En Él y Él en ti. Aleluya. Y somos uno con Él, para poder hacer las mismas obras que Él hizo. Por eso es que estamos completos. Y por eso estamos completos, porque no nos falta nada. Él no se reservó nada para Él mismo. Él nos ha dado todo poder, Él nos ha dado toda autoridad, Él nos ha dado toda sanidad, Él nos ha dado toda prosperidad. ¿Qué tienes que hacer tú? Recibirla. No dice que van a reinar en vida los que reciben de la abundancia de la gracia. ¿Dónde está la abundancia? Está en Cristo. La abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahora que tú estás en Cristo, eres una nueva criatura para vivir una vida sobrenatural. Nosotros tenemos que vivir y debemos aspirar a recibir todo lo que la palabra dice de nosotros mismos. Vamos a terminar de leer Mateo 28. Mateo 28, versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, dice, todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice el Señor: con la misma autoridad que yo caminé en las calles y hice discípulos a ustedes, es la misma autoridad que yo les he dado a ustedes para que ustedes hagan lo mismo que yo hice cuando estuve en la tierra. ¿Qué hacía Jesús? Sanaba a los enfermos. ¿Qué hacía Jesús? Liberaba gente endemoniada. ¿Qué hacía Jesús? Proveía para la gente para sus necesidades, daba de comer a la gente, multiplicaba los panes y los peces. ¿Qué hacía Jesús? Iba contra todo lo que era la naturaleza, la tempestad. Y esas cosas también el Señor nos ha dicho que nosotros podemos hacerlo en su nombre. Amén. Y vivir una vida plena en Él. Tú eres aquel que decides, ¿no? El vivir como un tonto, tirado en tu cama llorando y lamentándote y rascándote la cabeza, ¿no? Y llorando por la enfermedad, en lugar de vivir
sentado en un banco de oro donde tu Padre Dios te ha puesto. Tú participas del mismo trono donde está el Padre Celestial, porque estás sentado juntamente con Cristo. No es que la cabeza está a un lado y el cuerpo está a otro lado. Tú estás juntamente ahí. Tú eres carne de su carne, hueso de su hueso. La vida de Dios está en ti. Él es la vid y tú eres el fruto, donde se produce la misma vida de Dios dentro de ti. Y así tienes que verte. Eso sí son buenas nuevas, ¿no? En la cual nosotros podemos levantar nuestras manos y decir: gracias, Señor. No soy un gusano miserable de la tierra, no soy un accidente de la naturaleza. No. De la evolución. Tú es aquel que planificaste mi venida a este mundo, y tú me deseaste desde antes de la fundación del mundo para que yo sea una persona vencedora aquí en la tierra. Él nos hizo para ser vencedores, pero usa las armas que Él te ha dado. Para terminar, vayamos a 2 Corintios 4:4. Mira lo que dice acá en 2 Corintios 4:4. Dice: hijitos, ¿vosotros sois de quién? De Dios. Dice. Tienes un dueño. Tu dueño es Dios. Tú tienes un dueño, tienes un Señor que se interesa por ti. Dice, aquí en 2 Corintios... No, 1 de Juan 4:4. Me he confundido. 1 de Juan 4:4. 1 de Juan 4:4. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo sabéis. ¿Ahí qué dice él? ¿Encontraron la epístola antes de Apocalipsis? 1 de Juan 4:4. Tenemos un Padre que es Dios. Tenemos un hermano mayor que es el Señor Jesucristo. Tenemos un consolador, un fortalecedor que es el Espíritu Santo, nuestro amigo fiel, nuestro ayudador. Y dice acá en la palabra: hijitos, vosotros sois de Dios y lo sabéis. ¿Qué dice? Vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? ¿A quién se está refiriendo? Al diablo, sus demonios. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Sabes qué? Mayor es aquel que está en ti. Si el mayor está en ti, Él te ha hecho mayor a él, al diablo. No que tú eres menos. Tú tienes el mismo valor que Jesús tiene, porque Él vive dentro de ti. Él cambió el valor, Él cambió tu situación, Él cambió tu futuro cuando Él vino a morar dentro de ti. Ahora ya no eres cualquier persona en la tierra, eres un hijo de Dios, con todas las bendiciones y todo lo que a Él le pertenece. Ahora se te ha atribuido a ti. Y cuando tú por la fe comienzas a agradecer al Señor y le crees que eso es tuyo, se tiene que manifestar. Si tú le crees a Dios, entonces tú verás la gloria de Dios. Si tú le crees que tú eres lo que Él dice, entonces tú te vas a comportar como Él es. Así como Él es. No cabizbajo, temeroso, sino en victoria. Sabiendo quién eres, a quién le perteneces y a dónde vas. ¿Quién está contigo? Que cuando tú usas su nombre, Él respalda lo que tú dices, porque estás hablando de acuerdo a su palabra, y su palabra tiene que cumplirse, porque Él no habla por hablar. Su palabra es la verdad y Él quiere que usemos su palabra. Cuando viene el ataque del enemigo, nosotros tenemos que tomar un tiempo primeramente para acercarnos a nuestro Padre Dios, por medio de Jesús. La Biblia dice que nos acerquemos confiadamente ante su trono de su gracia. ¿Para qué? Para ser socorridos, para ser ayudados en el tiempo oportuno. Vamos a ser ayudados. ¿Con qué ayuda? Con todo poder. Todos los recursos que Él tiene, te he dado para ti, para que tú los uses. ¿Amén? Amén. Nuestro Dios es bueno. Nuestro papito, nuestro Señor Jesucristo, Él nos ama realmente. Vamos a ir a Marcos capítulo 16. Y después vamos a ir a otro versículo más. Marcos 16. Marcos 16 nos dice, a partir del versículo 15, Jesús dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué es el evangelio? Son las buenas noticias de Dios para el hombre.
que el hombre no tiene que estar enfermo, que el hombre no tiene que estar esclavo del pecado, que el hombre no tiene que vivir en miseria, que el hombre no tiene que vivir perturbado, que el hombre no tiene que vivir solo, que el hombre no tiene que vivir desesperado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando tú predicas, alguien va a creer. Y en ese momento la persona va a ser salva. El que y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Estas señales seguirán a los que creen en su nombre. ¿Qué tipo de nombre es el nombre de Jesús? Es un nombre por encima de todo nombre. Y estas señales seguirán. Señales del Señor manifestará a aquellos que creen en su nombre. Que su nombre tiene el poder para hacer tales y tales cosas. Y en su nombre echaremos fuera demonios, haremos que las personas oren en otras lenguas, que si esas personas toman en sus manos serpientes y bebieren cosas mortíferas no les haga daño, que en su nombre vamos a poner las manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. ¿Quiénes tienen que hacer esa obra? Nosotros. A nosotros se nos delegó un poder para usarlo. A nosotros se nos dio una autoridad para hacer algo. Es para ir a este mundo que está solo, triste, abandonado, pensando que es la voluntad de Dios y todo lo que sucede es por causa de Él. Nosotros somos enviados, ¿no?, a esos lugares, a esas personas para ayudarlo. Sí, pastor. Y en nuestra casa, ¿cómo ejercemos la autoridad? Por ejemplo, en la casa, por ejemplo, cuando hay varias personas, ¿no?, hay varias voluntades, hay diferentes situaciones, adversidades, ¿no? Supongamos que se levanta un problema en el hijo o uno de los familiares, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando vemos manifestándose las obras de las tinieblas? Eso. ¿Molestarnos, desesperarnos, gritarnos, insultar? No, nosotros tenemos que ir directamente a la fuente. ¿Quién es aquel que está causando todo este problema? ¿No? Nuestra lucha no es contra las personas, ¿no? Vamos directamente contra las obras del diablo. ¿Y qué usamos? Usamos el nombre de Jesús. Y comienzan a decir, en el nombre de Jesús tomo autoridad contra todo el obra del diablo que se quiere levantar contra mi hijo, contra el cuerpo de mi esposa, mi esposo, toda esa enfermedad. Venimos contra ti, Satanás, y te echamos lejos y fuera de nuestra casa, de nuestro familiar. Este es nuestro ámbito. Ahí este es el lugar que nosotros reinamos, con Cristo. Estas no son las obras de Dios. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, vete de acá. Y nos ponemos serios. No comenzamos a decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo crees que lo tenemos que resolver? Nosotros no podemos resolver cosas en la carne, cosas que son espirituales. Tenemos que usar las armas espirituales, no armas carnales. No, entonces al chico lo voy a amarrar, ¿no? Le voy a cerrar la puerta y ya no va a salir más. Pero cuando ese chico se le abre la puerta, ¿no?, y salga a la calle, ¿qué va a hacer? Todo lo que el diablo le coloque acá. Pero si tú vas contra todo pensamiento que ha venido contra su mente para confundirlo, ¿no?, entonces él va a tener la libertad, ¿no?, y después tú vas a tener toda esa palabra de Dios para darle y aconsejarlo. Y esa palabra sí va a ser cambiada por la otra, porque ya sacaste lo que estaba ocupando un lugar, ¿no?, y lo vas a hacer libre para que esa persona comience a buscar al Señor, ¿no? Y la enfermedad, vas y le dices, no, pero ¿qué dice la palabra? Nosotros no resolvemos las situaciones por nuestra propia habilidad. Nosotros resolvemos las situaciones con Dios, diciéndole, la palabra de Dios dice esto. Y decimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto ahora. Vamos a echar fuera esta obra del diablo en el nombre de Jesús. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Échalo fuera, eso no viene de Dios. Y le dices, hasta que esa palabra misma que tú vas compartiendo uno tras otra escritura, va a agarrar y va a traer fe. Donde está la fe, no hay duda, no hay incredulidad y no hay temor. Para terminar, vamos a ir a Efesios, capítulo 1, versículo 19. Efesios 1, 19. Hay un poder, dice acá en Efesios 1, 19, pero no un poder cualquiera, dado por Dios a la iglesia. ¿Puede leer, pastor? Sí. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo puso y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿A quién le dio
ese poder, sobre todo principado, poder, señorío, que se nombra en este siglo, sino también, no solamente en este siglo, sino también en el venidero, y ese poder, ¿no?, que operó en Cristo resucitándolo de entre los muertos. ¿A quién le dio ese poder para someter, ¿no?, toda obra, ¿no?, todo demonio debajo de los pies? A la iglesia, nosotros la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en la iglesia? Usar ese poder. Ese poder está en su nombre, ese poder está en su palabra. Y cuando nosotros usamos, ¿no?, lo que Él nos ha dado, entonces el diablo no tiene nada que hacer con nosotros. Él se coloca en un lugar, ¿no?, debajo de nuestros pies. Y Él tiene que reconocer, ¿no?, de que eres un enemigo derrotado, que no te puede engañar más. No, pero nosotros nunca vamos a ser, ¿sabes qué? Nosotros cada día vamos creciendo en esa revelación de la verdad, y cada día vamos experimentando del poder que actúa en Dios para aquellos que le creen. Sí, pastor. Mucha gente piensa que la autoridad de Jesucristo es que, en vez de decir sometió todas las cosas bajo sus pies, sometió todas las cosas, como si dijera sometió todas las cosas bajo su cabeza. Piensa que Jesús sí tiene la autoridad, pero que nosotros no. Pero acá es la iglesia, y lo dio a su iglesia. Y puso bajo los pies. Y todas las cosas lo ha puesto bajo los pies, que es parte del cuerpo. No la cabeza, es el cuerpo. Es el cuerpo, y el cuerpo somos nosotros, o no somos nosotros. La iglesia no somos nosotros, somos nosotros. Entonces todas esas cosas que Él sometió, lo sometió a Él, también lo sometió a su iglesia, porque Él y nosotros somos uno. Ahora, todo lo que Él venció lo hizo por ti y por mí, para que tú te vieras en esa posición delante de Dios. Pastor, vamos a ponernos de pie, vamos a confesar la palabra del Señor en esta hora, vamos a agradecer por su palabra bendita, por el nombre de Jesús, por la autoridad que Él nos ha delegado, y porque en realidad ninguna obra del diablo puede derrotarnos, no hay nada que nos pueda derrotar. Es por eso que la Biblia dice que sí, ya somos más que vencedores, ya somos más que vencedores. ¿Y cuándo experimentas esa victoria? Cuando tú tomas la palabra de Dios para tu vida y la usas, ¿no? Usas el nombre de Jesús y te paras firme y no te dejas doblegar ante su mentira de Satanás. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias por la autoridad que tú nos has delegado, Señor Jesucristo. Gracias que nos has dado tu nombre, que es sobre todo nombre, para nosotros echar fuera toda obra del enemigo. Nosotros creemos, Señor, que tú venciste por cada uno de nosotros con un propósito para que nosotros creamos y actuemos en esta verdad. Repita después de mi Padre Santo. Padre Santo. En esta mañana. Vengo delante de ti. Vengo delante de ti. Para agradecerte. Para agradecerte. Por haber enviado a Jesucristo. Por haber enviado a Jesucristo. Y porque Jesús. Tomó mi lugar. En esa cruz. Gracias. Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Porque tú venciste por mí. Porque tú venciste por mí. Tomaste mi lugar. Y ahora me has hecho. Carne de tu carne. Carne de tu carne. Hueso de tus huesos. Hueso de tus huesos. Para que yo pueda vivir. Tu vida en mi vida. Tu vida en mi vida. Yo creo. Que tengo autoridad. Contra toda obra del enemigo. En el nombre de Jesús. En esta mañana. Yo tomo autoridad. Contra toda obra del diablo. Y mando y ordeno. Que Él se vaya. De mi vida. Y de mi familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Creo, Padre, que tu palabra es verdad. Y que Jesús y tu palabra me han hecho libre. Para que yo viva en victoria. Y sea una persona que cuando la gente vea a Jesús. Tu palabra dice que yo soy un más que vencedor. En esta mañana yo me declaro vencedora, vencedor en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Amén.